El teorema más famoso de la historia, Pitágoras. Para los griegos, el intelecto tenía inspiración divina. Los poetas y los sabios de la antigua Grecia estaban tan cerca de los dioses como los profetas y los sacerdotes. Pitágoras fue elevado a una categoría divina y de hecho es la primera figura de hombre divino conocida en el mundo occidental. Su vida se desarrolló aproximadamente entre los años 570 y 490 a.C. Algunas tradiciones le consideran el padre de diversas disciplinas del saber como las matemáticas, astronomía, política y filosofía. El Pitágoras filósofo científico puede resumirse en dos grandes ideas: la inmortalidad del alma y el concepto de que el universo puede entenderse a través del número y la proporción. Pitágoras descubrió la importancia de los números. A él se le atribuye la célebre afirmación de que todo es número. Las propiedades de los números maravillaron tanto a los pitagóricos que acabaron dedicando la mayor parte de su esfuerzo científico a buscar por todas partes analogías entre los números y las cosas. Las fórmulas como 1 más 3 más 5 más 2 a la n menos 1 igual a n cuadrada les parecían pura expresión de lo divino. Los principios numéricos proporcionaron los cimientos sobre los que Pitágoras configuró su filosofía. Para el sabio de Samos, los cuerpos celestes estaban distanciados de un llamado fuego central, según intervalos que correspondían a los de la octava de la escala musical. Por este motivo, los movimientos circulares de los cuerpos celestes producían una música, la armonía de las esferas. Esta música sobrepasaba la capacidad del oído humano, pero según la leyenda, Pitágoras será capaz de oírla. Quizá el descubrimiento más grande de Pitágoras fue el teorema geométrico que lleva su nombre. La tradición atribuye su autoría, aunque fue el resultado al que muchas culturas han llegado de forma independiente. En el año 570 a.C., Pitágoras nace en la isla de Samos, y hacia 430 a.C., Pitágoras abandona su isla natal para establecerse en la colonia griega Crotona. Los pitagóricos extienden su influencia por el sur de Italia, formando comunidades en varias ciudades. La posible muerte de Pitágoras es en la ciudad de Metaponto, aproximadamente en el año 490 a.C. La tradición insiste que el padre de Pitágoras era un hombre acaudalado llamado Nesarco, quizá un comerciante que procedía de la isla de Samos. La leyenda le atribuye un linaje divino. Se difundió la idea de que su madre concibió de Apolo. Los viajes de aprendizaje por países lejanos y exóticos son un elemento común en el mito del sabio en busca de una educación que comprenda todo tipo de conocimientos. La tradición quiere que Pitágoras viaje a Egipto, Arabia, Fenicia, Judea, Babilonia e incluso la India. Pitágoras dejó su isla natal, donde ya había fundado una pequeña escuela llamada el Semicírculo, a los 40 años. De esta manera llega a Crotona y así en el año 530 a.C. Pitágoras refundó su escuela. Para los griegos arcaicos, el más allá era un lugar gris en el que el alma humana se arrastraba como una sombra. Pero a lo largo del siglo VI a.C., una serie de nuevas doctrinas espirituales fueron sustituyendo esa idea por una concepción de un más allá más feliz. Las doctrinas religiosas de Pitágoras contenían las claves para entender el universo. El mundo había cambiado, se sabía ahora que la Tierra era una esfera y ya no era posible el infierno subterráneo, ni tampoco el paraíso localizado en el extremo occidental. El más allá ya no cabía en la Tierra, ahora el más allá se localizaba en las estrellas. Las fuentes apuntan que hacia el año 510 a.C. se produce una violenta revuelta contra Pitágoras y sus seguidores, marcando el principio del fin del pitagorismo. Pitágoras se convirtió también en una figura mística a la que se atribuyeron milagros y poderes mágicos. La lista de poderes mágicos del maestro son una maraña de leyendas. Entre ellos, se decía que podía Pitágoras aguantar largos periodos de tiempo sin comer ni beber, que podía estar en varios lugares a la vez, que era adivino. Se dice que profetizó terremotos, advirtió la llegada de un cadáver en un barco, fue capaz de predecir las capturas que recogerían los pescadores. Incluso afirman las historias que curó cuerpos y almas a través de la poesía y la música.
El teorema que se le atribuye es uno de los resultados matemáticos con mayor presencia en la historia de la cultura. Es mérito de los geómetras griegos el salto de lo concreto a lo general del teorema. A pesar de que se estudia de manera generalizada, se suele saber muy poco de para qué sirve en realidad. En sus aplicaciones prácticas se encuentran que es la base de multitud de teoremas matemáticos. Se utiliza en trigonometría, geometría analítica, las raíces de números, el cálculo de diagonales de cuadrados y rectángulos, y para determinar que dos rectas son perpendiculares. El enunciado se suele resumir con la fórmula: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. De esta ecuación se deducen tres corolarios. A es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada, b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada, c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Los egipcios y los babilonios ya sabían que un triángulo cuyos lados son 3, 4, 5 tiene un ángulo recto. Mucho antes de que Pitágoras enunciara la ley general de los triángulos rectángulos, la Babilonia de la época de Hammurabi ya sabía cómo calcular ternas pitagóricas. Entre las 300 tablillas babilónicas que presentan un contenido matemático, destaca la pieza designada como tablilla Pinton 322, que ha revelado que es una lista de ternas pitagóricas. Del mismo modo, los egipcios sabían que los triángulos de lados 3, 4, 5 eran rectángulos. De hecho, al triángulo 3, 4, 5 se le llama triángulo egipcio, utilizado en la construcción de la Gran Pirámide de Kefren. En China, el teorema de Pitágoras se conoce como Gong-Hu y aparece por primera vez en el tratado matemático Chou Pei Xuan Qing. Por otra parte, Euclides, autor de los elementos de la geometría, sintetiza el conocimiento geométrico de la época. Los primeros 4 capítulos se dedican a la geometría plana básica, congruencia de triángulos, igualdad de áreas, proporción áurea, círculo, polígonos regulares y el teorema de Pitágoras. En el libro 1, proposición 47, Euclides afirma que los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los lados que lo forman. La expresión visual de esta proposición se le conoce con el nombre de molino del viento. Leonardo da Vinci desarrolló un método sobresaliente, tomando como base el famoso molino, es decir, el triángulo y sus 3 cuadrados sobre los lados. A estos añadió un triángulo en la parte superior y colocó estratégicamente otra copia del triángulo ABC en la parte inferior. Resulta esencial el teorema de Pitágoras en el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras. También está presente cuando se introducen coordenadas cartesianas en el plano y en el espacio para definir la distancia entre dos puntos P y Q. El teorema de Pitágoras permitió responder una pregunta que el ser humano se hizo desde el mismo momento en que conoció la curvatura de la Tierra. ¿Hasta qué distancia es posible ver el horizonte? Para calcularlo únicamente es preciso saber la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra el observador. Pitágoras puso a prueba su proyecto de sociedad utópica, en la que se admitían hombres y mujeres en igualdad y la propiedad era común. El pitagorismo era una forma de vida. Los seguidores del maestro Pitágoras vivían sometidos a una rigurosa serie de reglamentaciones que alcanzaba todos los aspectos de su cotidianidad. Las reglas estaban encaminadas a que los miembros de la hermandad dominaran su carácter y se alejaran de las pasiones e ignorar las necesidades del cuerpo. La música se consideraba medicina para el alma y la virtud máxima era la armonía del alma que se conseguía mediante las sucesivas reencarnaciones. Para los pitagóricos, la existencia tenía un objetivo místico, el contacto con lo divino. La jerarquía pitagórica respondía a diferentes grados de iniciación. Los iniciados atendían a las exposiciones del maestro desde el otro lado de una cortina que les impedía verlo, formando un círculo exterior. Estos eran los exotéricos, pues se encontraban fuera del círculo. Los nuevos miembros debían superar varias pruebas de iniciación, que consistían en guardar un voto de silencio, practicar una vida pura, vegetarismo, ropa blanca, meditación.
A medida que completaban el periodo de prueba, conseguían atravesar la cortina e ingresar en el círculo interior. En ese momento se llamaban esotéricos. El ingreso a la secta era un proceso muy largo que comenzaba con exámenes físicos, morales y de actitud. En la jerarquía pitagórica se han identificado otros dos grupos. Por una parte, los administradores y por otra, los políticos. Los administradores gestionaban la vivienda y el patrimonio, mientras que los políticos se encargaban de las relaciones del grupo con el exterior. El grupo era cerrado y elitista, y extendió su influencia a políticas de ejercer una fuerte presión en la sociedad de Grecia. En Crotona, un grupo popular se reunió alrededor de Silón, un hombre acaudalado en tendencias tiránicas, y se levantó contra la sociedad de los pitagóricos. Al final violento de la secta en su ciudad natal, siguió la persecución de las congregaciones pitagóricas en las demás ciudades.